El plantel 01 Pueblo Nuevo presenta Viajes al pasado. Con los locutores Nemi Mabel Cruz Hernández, Rodríguez Morales Axel Manuel. Comenzamos. Amigos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos escuches. Soy Nemi Mabel Cruz Hernández y te doy una cordial bienvenida a Un Viaje al Pasado. Y bueno, sin más preámbulo, un saludo a nuestro compañero Alex Manuel Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Nemi Mabel, y sobre todo un gusto volverlos a saludar a ustedes, mis amigos. Bueno, en esta ocasión estaremos hablando de un tema muy importante, el cual es la Reforma y el Segundo Imperio de México. Sin nada más, comencemos. Hoy, en nuestra memoria, se acerca un momento decisivo de nuestra historia, pues en nuestro Estado mexicano se definirá como laico y republicano, y en ese momento tiene el rostro de Juárez, de toda una generación de liberales. Es junio de 1857. Han transcurrido apenas unos años desde la proclamación de una constitución nueva, que ha dejado insatisfecho a Juárez. Era el preludio de las leyes de reforma, pero esta conquista liberal implicará para México enfrentar una guerra civil, la intervención francesa y el Segundo Imperio. Retrocedamos, pues en el tiempo, al México de la Reforma. Después de que México perdió la guerra contra Estados Unidos y cedió todos sus territorios, y tras la revolución de Ayutla el 17 de agosto, Santa Anna huye de la presidencia y sale así definitivamente del escenario público de México. El 14 de octubre, una junta de representantes estatales elige un presidente provisional, el cual es Juan Álvarez, quien forma su gabinete con liberales puros como Melchor Ocampo, Benito Juárez, Bolciano Arriaga y Guillermo Prieto. Se promulga la Ley Juárez. El 11 de diciembre renuncia Juan Álvarez a la presidencia, y así poniendo a cargo al liberal Ignacio Confort, que al vencerlo en el enfrentamiento poblano expropia de los bienes de Puebla. Se promulga la Ley Ledro, que desamortiza las fincas rústicas y urbanas propiedad de corporales civiles y religiosas. Se promulga la Ley Iglesias, que prohíbe el cobro de dinero parroquiales a los pobres. En 1856, el 14 de febrero, efectuadas las elecciones, se reúne el Congreso Constituyente. En 1857, el 5 de febrero, se promulga la Constitución. Benito Juárez es elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia. El Papa Pío IX condena los actos del gobierno liberal de México. Inspira al arzobispo Antonio Pelagio de la Bastia al iniciar una rebelión conservadora, por lo que es desterrado. Y siempre el general Félix Zuluaga se pronuncia por un nuevo constituyente. México se aproxima una guerra civil que durará 3 años. Para comprender esta etapa de la historia de México, que comprende la guerra de los 3 años, la ley de reforma y el Segundo Imperio y la restauración de la República, trajimos a 2 personas que verdaderamente saben de este tema. Si quieren saber quiénes son, no se vayan. Y recuerden que si quieren que nuestros invitados contesten sus preguntas, pueden llamar al número 951-306-0574 y las contestarán con mucho gusto. No te vayas, ya regresamos con Un Viaje al Pasado. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Regresamos con Viaje al Pasado. Muy bien, mi querida audiencia, estamos muy emocionados porque la pudimos traer a la doctora Camiles Martínez y a la doctora Narda Viniza. Bienvenida. Muchas gracias por esta cálida bienvenida y muchas gracias por invitarnos a su programa. Es un placer estar aquí y contestar algunas preguntas que tenga la audiencia.
Así es, como dice mi compañera la doctora Camila, intentaremos contestar lo más que podamos. Bueno, ahí lo tienen. Si quieren saber algo, no olviden contactarnos al 951-306-0574. Bueno, en esta ocasión intentaremos comprender la etapa del Estado de México. Por favor, doctoras, ayúdennos a entrar un poco más al contexto histórico, que da lugar finalmente a la Guerra de los 3 años. Pues bueno, es muy interesante ya que la Reforma es un periodo de transformación social caracterizado por dar estructura política de la colonia y del imperio a la formación de un Estado nacional basado en un orden constitucional. Así es, esta revolución se basó sobre la necesidad de reestructuración social que intentó terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Cosa que es muy importante en esta época fue la promulgación de una nueva constitución política que regiría al país. Esta había lastimado en sus puntos más sensibles al clero y al ejército, que se alistaban para enfrentar hasta la muerte a la nueva Carta Magna. Es el Grupo Liberal Constituyente de 1856-1857, en donde se encontraba Bociano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, entre otros, habían logrado aprobar las leyes reformistas de Juárez y Lerdo sobre la ley de igualdad. No solo se le considera Guerra de los 3 años, también es considerada Guerra de Reforma. Esto dio inicio a partir del 17 de diciembre de 1857, con la promulgación del Plan de Tacubaya, hasta el 1 de enero de 1861. El Plan de Tacubaya fue un pronunciamiento del bando conservador. Como dijo mi compañera la doctora Camila, esto se dio el 17 de diciembre de 1857 y esta estuvo constituida por Manuel Silesio, José María Revilla, Mariano Navarro, Juan José Vaz y Félix María Zuluaga en el Palacio Arzobispal de Tacubaya, México. El plan de Tacubaya mantenía al presidente Comonfort en el poder con facultades fáciles para 2 propósitos fundamentales: pacificar la nación y convocar a un congreso extraordinario para redactar una nueva constitución, pero Comonfort fracasaba en su política y quedaba atrapado en la prisión de los conservadores y de los liberales. En ese tiempo encierran a Benito Pablo Juárez García, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y lo libera Comonfort antes de ser desterrado para dejar huella a su presidencia y así Juárez pueda cumplir con su destino. Vaya, es muy interesante lo que nos acaban de decir. Bueno, la audiencia ha hecho su primera pregunta. ¿Cuál era exactamente el destino de Juárez en esta guerra? ¿Quieres saberlo? Quédate después de los cortes comerciales. No te vayas, ya regresamos con Viaje al Pasado. Jóvenes de bachillerato ya reciben la beca universal para continuar sus estudios y desarrollarse plenamente. El Gobierno de México los apoya con 800 pesos mensuales para que la falta de recursos no sea una razón de abandono escolar. Con estas acciones mantenemos a los jóvenes en las aulas para que no sean presa fácil de la delincuencia. Fortalecer la educación es fortalecer los valores. Programa Nacional de Becas Benito Juárez. Educación para transformar. Gobierno de México. Regresamos con Viaje al Pasado. Estamos de vuelta, amigos. Y ahora sí, díganos, doctora, ¿cuál era exactamente el destino de Juárez en esta guerra? Como sabemos, se volvió presidente y Juárez defendió la Constitución de 1857, proclamó las leyes de reforma, al igual que enfrentó con éxito la intervención francesa y el Segundo Imperio, preservando la soberanía e independencia de México. Por este hecho recibió el reconocimiento de Benemérito de las Américas. Oh, vaya, así que es por eso que lo conocemos de esta manera. Tenemos otra pregunta de la audiencia. ¿Cuáles eran las leyes de reforma? Fueron 3 leyes: la ley de Juárez el 23 de noviembre de 1855, la ley Lerdo el 25 de junio de 1856 y por último la ley Iglesia. Bueno, tenemos más preguntas. ¿Cuál fue la causa de que se diera esta guerra? ¿Quién fue el personaje principal del periodo de la Guerra de Reforma? Se podría decir que el personaje principal fue Benito Pablo Juárez García. Una de las causas fue la Constitución de 1857. La guerra se dio por la creación de 2 entidades políticas totalmente diferentes y con objetivos muy distintos. México se encaminó hacia la guerra civil entre los liberales, dirigidos
por Benito Juárez y los conservadores liderados por el general Félix Zuloaga. ¿Se dio una inestabilidad social en este periodo y qué pérdidas hubo? Pues verán, la respuesta a esto es que sí hubo una enorme inestabilidad social y muy grande, ya que en este periodo estuvieron en juego tanto el modelo de la sociedad que antiguamente se tenía y su administración económica que claramente se reflejó en la sociedad en estos tiempos de guerra. Cada grupo, tanto como liberales y conservadores, contaban con sus ideas y al llegar esta guerra de reforma dejó demasiado vulnerables al país, aunque Juárez en la presidencia aplicó leyes para la sociedad, que trajo grandes beneficios a campesinos, trabajadores pequeños, comerciantes y toda la clase media. ¿Qué cargos desempeñó Benito Juárez? Fue presidente de los Estados Unidos mexicanos, ministro de Gobernación, gobernador de Oaxaca, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministro de Justicia e Instrucción Pública. Siguiente pregunta. ¿Por qué se celebra el natalicio de Benito Juárez? Benito Juárez fue inspiración de lucha de varios países en América Latina que intentaban lograr su soberanía. Recibe el reconocimiento como Benemérito de las Américas y por sus servicios para lograr la libertad y la independencia de la nación. ¿Cuál era el objetivo de Juárez con esta ley? La Ley Juárez, o también conocida como Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorio, tenía como objetivo cumplir el fuero militar y eclesiástico en los negocios civiles. Tanto la Iglesia y el Ejército debían concentrarse en intervenir en los asuntos de su competencia y no los asuntos civiles. Esta ley fue aprobada por Juan Álvarez, quien era presidente en ese entonces. Qué interesante respuesta. Bien, en unos momentos regresamos a platicar con un tema igual de interesante que este. No te vayas, ya regresamos con Viaje al Pasado. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos, un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. PRI. Regresamos con Viaje al Pasado. Estamos de regreso en su programa Viaje al Pasado, Segundo Imperio Mexicano. Juárez salió de la capital a fines de mayo de 1863, un poco antes de que las fuerzas francesas ocuparan esta ciudad. Se estableció consecutivamente en las ciudades de San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Paso del Norte, actualmente Ciudad Juárez. La resistencia ante la invasión francesa era por la defensa del sistema republicano, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, así como la soberanía nacional. Las fuerzas republicanas estaban conformadas por los ejércitos regionales. Además, las guerrillas jugaron un papel importante al hostilizar constantemente a las fuerzas enemigas. Fue en octubre de 1863 cuando una comisión mexicana llegó a donde vivía el archiduque Ferdinand Maximiliano Joseph de Habsburgo. José María Estrada, quien encabezaba el grupo, ofreció al país al futuro emperador. El pueblo mexicano, dijo Estrada, añora la paz y la salvaguarda de la religión católica. En su discurso, aludió al sentimiento político y religioso que animaba los afanes de restablecer la monarquía. Pero Maximiliano era un liberal y al aceptar la singular encomienda de hacerse emperador de un país que no conocía. El mismo Maximiliano definió ante la Comisión de Monárquicos Mexicanos lo que pretendía hacer. La libertad bien entendida se concilia perfectamente con el imperio del orden, dijo el futuro emperador. Así es el tema que veremos a continuación, el Segundo Imperio. Las doctoras nos hablarán un poco más de él. Y recuerden, pueden hacernos sus preguntas al 951-306-0574. Doctoras, por favor, adelante. Para empezar, el Segundo Imperio Mexicano nació como un intento del emperador francés Napoleón III de fortalecer el papel de Francia como nación poderosa y con múltiples aliados, para luego enfrentarse a su gran enemigo, el Imperio Alemán. Es importante resaltar que la dinastía impuesta en México era aliada de los franceses, que permanecían en el país y que seguían luchando con los republicanos. Díganos, ¿cuáles eran las ideas de Napoleón III para México?
Este tenía la idea de convertir a México con un estado satélite que apoye a los confederados a la guerra que se seguía viviendo en Estados Unidos. Claro, después de consolidar el poder sobre todo el país. ¿Y qué más nos pueden decir sobre este tema? En esta época se conformó un régimen que en primera instancia abrazó una política liberal, de la cual desistió al no lograr una conciliación con los liberales mexicanos, para posteriormente buscar ayuda en los conservadores, facción política que en un inicio había sido regalada por Maximiliano. Para poder sostener una guerra contra las fuerzas leales a la República e intentar negociar una paz con Benito Juárez, quien se mantuvo siempre al frente de esta segunda lucha por la independencia de nuestro país, Maximiliano de Habsburgo. ¿Y cuáles eran los problemas que distinguieron al Segundo Imperio Mexicano? La crisis económica en la que se encontraba nuestro país, la escasez de armas del ejército francés, el retiro de las tropas y del financiamiento francés. La insatisfacción de los conservadores debido al carácter liberal del emperador, la creciente resistencia liberal que avanzaba hacia el centro del país, la crisis política austriaca que llevó al emperador mexicano de vuelta a su país. ¿Qué fue la intervención francesa y el Segundo Imperio? La segunda intervención francesa en México, de igual manera, fue un conflicto armado entre México y Francia en los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. ¿Podría decirnos qué actividades desempeñó Carlota en el Segundo Imperio? Claro, Carlota presidía junto a Maximiliano los grandes bailes y recepciones que se celebraban en el Palacio Nacional de México. En su nueva residencia imperial, Chapultepec, la nueva emperatriz intentó desde un principio mantener una activa actitud hacia los asuntos políticos. ¿Y qué fue lo que hizo Maximiliano de Habsburgo? Conservó algunas de las leyes de reforma, como la desmoralización de bienes eclesiásticos, integró miembros del Partido Liberal a su gabinete, impulsó a un decreto a doliar las deudas que los peones habían adquirido con los hacendados. ¿Quién traiciona a Maximiliano? El coronel Miguel López, el 15 de mayo, traiciona al Segundo Imperio entregando el convento de la Cruz y con ello a Maximiliano y sus generales Miramón y Mejía. Fuentes oficiales de este momento declararon que fue comparada por su lealtad por dinero. ¿Qué fue lo más importante que hizo Maximiliano de Habsburgo? Maximiliano I aplicó una política encaminada a propósitos liberales afectando a los grupos conservadores, pues con los derechos sobre nacionalismo de bienes eclesiásticos y de libertad de cultos, ratificó las leyes de reforma juaristas. ¿Y Benito Juárez qué fue lo que hizo durante la Segunda Guerra? Pues tras varios años de crisis interna y fuertes luchas contra las fuerzas opositorias a la dictadura de Maximiliano, el bando republicano liberado por Benito Juárez logró la victoria en la primavera de 1867, finalizando oficialmente el imperio el 19 de junio de 1867 con el fusilamiento de Maximiliano I. Muchas gracias por esta invitación a su programa. Espero que les hayamos servido. Fue un gusto estar aquí en su programa. Muchas gracias por la invitación. Vaya, esta visita de la doctora Camila Martínez y la doctora Narda Vinita nos han dejado mucho que reflexionar y un nuevo conocimiento, claro. Una conclusión de esto que nos podemos llevar es que para la nación mexicana todo lo que tuvo que pasar para que en estos días tengamos estas libertades que tenemos. Una de ellas, que es la más importante, sería la comunicación que llevamos día a día. Claro que es muy importante, tanto que en nuestra actualidad ha tenido grandes influencias el paso de estos hechos históricos. Un ejemplo de esto puede ser cómo nuestra sociedad ha tenido un gran cambio moral y ético. Y algo más importante, que hubo una gran cantidad de influencia que se opuso a este cambio, pero nuestra sociedad actualmente ha dejado una gran influencia en nuestra cultura, religión, educación y sobre todo en nuestra política, dándonos a nosotros los ciudadanos nuestros derechos y libertades, que han fomentado que nuestra sociedad vaya creciendo y se vaya desarrollando. Y bueno, le agradecemos su enorme participación a la historiadora Camila Martínez Cervantes y Narda Vinita García,
y fue de mucho agrado que nos contaran más allá de lo que se puede ver en los libros. Hasta luego y gracias por sintonizarnos. Un viaje al pasado. Bueno, nos vemos. Bye. Bye. ¿Y ya? ¿Qué quedó? Ya.